Hola, bienvenidos a este video. Mi nombre es Catherine Vázquez y el día de hoy vamos a aprender sobre el sistema de ecuaciones. Para empezar, vamos a definir qué es un sistema de ecuaciones. Entonces, un sistema de ecuaciones es un conjunto de dos o más ecuaciones que tienen más de una variable en ellas y nosotros queremos encontrar el valor de todas estas variables. Existen varios métodos para resolver un sistema de ecuaciones, pero en esta oportunidad vamos a aprender sobre uno de los más fáciles, que es el método de sustitución. Entonces aprenderemos cómo ponerlo en práctica cuando se encuentra dentro de un problema. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Entonces, como podemos ver en la pantalla, está el primer ejemplo. Y dice, dos números suman 25 y el doble de uno de ellos es 14. ¿Qué números son? Entonces lo primero que vamos a hacer es poner los datos que se nos da en el problema. Entonces, en el problema nos dice que hay dos números, no conocemos estos números, por lo tanto son dos variables, que los vamos a poner como X y Y. Suman 25 y el doble de uno de ellos es 14. Entonces, vamos a poner que el doble de la X es 14. Entonces, ahora vamos a tomar una de las dos ecuaciones y la vamos a despejar. En este caso vamos a tomar la ecuación, la segunda ecuación, que es más fácil de despejar. Entonces, vamos a cambiar de color. Y vamos a poner, lo único que queremos hacer es que la X quede de un lado únicamente ella y del otro lado queden los números. Entonces nos va a quedar X igual a 14 y el 2 está multiplicando a la X, entonces va a pasar al otro lado a dividir. Y entonces vamos a poner 14 partido 2. Entonces esto nos va a dar 7. Y entonces este es el resultado de la X. Entonces X es igual a 7. Entonces ahora que ya tenemos el valor de X, vamos a sustituir en la segunda ecuación los datos que encontramos en esta. Entonces vamos a agarrar la segunda ecuación, que es X más Y es igual a 25. Y entonces vamos a meter los datos que ya encontramos. Entonces la X nos quedó 7. Entonces vamos a poner 7 más Y, porque no conocemos todavía el valor de Y, es igual a 25. Y entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a despejar nuevamente la Y para saber su valor. Entonces vamos a pasar el 7 que está sumando a la Y, lo vamos a pasar al otro lado a restar. Entonces nos va a quedar 25 menos 7 es igual a 18. Entonces ahora ya conocemos el valor de la Y también, que es 18. Entonces vamos a poner Y es igual a 18. Entonces vamos a borrar estos y para comprobar si realmente son las respuestas correctas, vamos a poner estos datos dentro de las dos ecuaciones que nos dieron al principio, que son estas dos, ¿verdad? Y entonces vamos a ponerlas y vamos a ver el resultado. Entonces nos da X, que es igual a 7, más la Y, que es igual a 18, es igual a 25. Y si lo comprueban en alguna calculadora o si son muy pilas para la mate, entonces se van a dar cuenta que esto es correcto. Y entonces ahora vamos a ver la segunda ecuación. 2 por X y el resultado de X es 7, ¿verdad? Y entonces cuando lo hacemos nos da 14. Entonces sabemos que estas ecuaciones están correctas y las variables, el número de las variables es correcto. Entonces vamos a hacer otro ejemplo para poder ver mejor este sistema de ecuaciones y también si no entendimos, pues poder entender en este próximo ejemplo. Y si ya entendimos, pues poder poner en práctica lo que hemos aprendido. Entonces vamos a iniciar. Y dice, la suma de dos números es 12 y la mitad de uno de ellos es el doble del otro. ¿Qué números son? Entonces vamos a encontrar las ecuaciones que nos indica el problema. Entonces dice, la suma de dos números que no conocemos, que son X y Y, es igual a 12. Dice, y la mitad de uno de ellos es el doble del otro. Por lo tanto, la segunda ecuación que se nos da va a ser X partido 2
igual al doble de y. Estas son las ecuaciones que nos da el problema. Entonces ahora vamos a empezar. Entonces el primer paso, como les había mencionado, es despejar. En este caso vamos a despejar la segunda y entonces vamos a ver qué nos da. Entonces vamos a poner x, que es lo que queremos que quede solo en este caso, igual a 2y. Y como el 2 está dividiendo a la x, entonces va a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces vamos a poner por 2. Y esto nos va a dar un resultado de 4y. Entonces este es el resultado de la x. Si nos damos cuenta, todavía tiene una variable, entonces es un paso más que tenemos que hacer, pero igual siempre vamos a encontrar los números exactos. Entonces ahora vamos a sustituirlo en la ecuación que está arriba, ¿verdad? Entonces, ahora que conocemos que el valor de x es 4y, vamos a poner 4y más y igual 12. Entonces, esto nos va a dar un resultado. Como vieron que tenemos las mismas variables, entonces hay que sumarlas. Aquí no dice que tiene un 1 la y, ¿verdad? Pero siempre sabemos que cuando la y está sola, tiene un 1 a la par. Por lo tanto, 4y más y es igual a 5y. Entonces, 5y es igual a 12. Y entonces lo que queremos hacer es dejar sola a la y. Entonces vamos a pasar el 5 a dividir al 12. Entonces lo vamos a borrar de aquí y lo vamos a poner debajo del 12. Entonces ahora sabemos que el valor de y es 12 partido 5. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es que vamos a volver a meter estos datos en una ecuación que ya teníamos, ¿verdad? Para conocer el valor total de la x. Entonces, vamos a agarrar esta. Entonces ponemos x igual 4, que es esto, ¿verdad? Entonces ponemos 4 y ya conocemos el valor de la y. Por lo tanto, ya no vamos a poner 4y, sino que vamos a poner 4 por, lo ponemos entre paréntesis, que significa multiplicación, ¿verdad? 12 partido 5. Cerramos y entonces vamos a sacar el resultado de esto. Y esto nos va a dar que la x es igual a 48 partido 5. Entonces ahora vamos a ingresar estos datos en las operaciones que ya teníamos. Entonces ponemos, vamos a empezar con esta y entonces nos va a dar x, que ya conocemos que es 48 partido 5, más y, que también ya conocemos que es 12 partido 5, nos va a dar un total de 60 partido 5. Como el 60 es divisible dentro de 5, entonces vamos a hacer espacio. Entonces vamos a dividir esto y nos va a quedar 60 partido 5 es igual a 12. Entonces, si nos damos cuenta, nos da exactamente lo mismo. Entonces lo vamos a pasar para aquí arriba para tener un poco más de espacio. Y entonces nos da 60 partido 5, que es igual a 12. Y entonces ahora vamos a ver la ecuación que nos dieron abajo, la segunda ecuación. Entonces, vamos a ver. X, ya conocemos el valor de x, que es 48.5, partido 5, perdón. Entonces, lo vamos a poner. 48 partido 5. Y esto se va a dividir dentro de 2, ¿verdad? Entonces, lo vamos a dividir dentro de 2. Y esto nos va a dar un resultado de 2y. Entonces, vamos a ver. 2 por la y que ya conocemos, que es 12 partido 5. Y entonces, si metemos estos datos en nuestra calculadora, podemos ver que son exactamente los mismos. Entonces, pues sabemos que es con certeza estos son los valores correctos de las variables. Entonces, pues
pues espero que les haya servido este video, que hayan aprendido un poco y entonces también espero que puedan darle un me gusta y comenten. Y recuerden que aquí aprendemos unos de otros, entonces los comentarios son de ayuda y fortaleza para poder continuar con esto. Muchas gracias.